El astrólogo político Luis Sobrino Aranda advierte que Plutón le provocará problemas al nuevo presidente argentino en 2016 y 2017. En una entrevista telefónica del programa radial Contacto con la Creación, que se emite por AM Libertad 1090 KHZ de la ciudad de Rosario, el viernes pasado, vaticinó que habrá problemas en la Argentina y en toda Sudamérica hasta el 2027. El abogado Luis Sobrino Aranda, exdiputado nacional, amigo del expresidente Juan Domingo Perón, durante décadas se ha dedicado al estudio de la astrología en forma paralela a sus otras actividades. Es autor del libro Astrología Política Mundial 2005-2050. Y en la entrevista radial explicó lo siguiente: cuando se descubrió Plutón en 1930, se decidió agregarlo al estudio de los demás planetas utilizados y conocidos por los asirios, caldeos, y también los chinos. André Barbault, el famoso astrólogo francés que fue mi maestro y que actualmente tiene 93 años, estudió la estadística astrológica mundial, estudió profundamente las órbitas de Plutón y lo que sucedía en la historia cuando se acercaba. Barbault llegó a ser asesor del general Charles de Gaulle, nada menos, y marcó la fecha exacta de la fundación de la Quinta República Francesa para que el país tuviera futuro y seguridad, y esta República Francesa la vemos hoy, explicó Sobrino Aranda. Por los conocimientos que tenía André Barbault y su hermano, deciden juntos estudiar con el matemático francés Michel Gauquelin, 1928-1991, las profesiones y ciertas áreas del horóscopo, donde aparecen con mayor frecuencia ascendiendo o culminando ciertos planetas. Se decía que Marte influenciaba a deportistas y militares, lo que les permitía salir adelante en situaciones excepcionales de estrés y de fuerza. Estudiaron a las personalidades que tenían a Marte en casa uno a ver qué de cierto había, por ejemplo, y descubrieron efectivamente que ese precepto antiquísimo se cumplía en el 82% de los grandes generales que estuvieron en el frente de batalla, como Rommel, lo tenían a Marte en la primera casa. Rompía el índice del azar. Luego estudiaron la influencia de la Luna, para los escritores, Júpiter, para actores y políticos, Saturno, para científicos. Y con el estudio de los países hay una relación semejante. Gracias a que Perón tenía una muy buena relación con Charles de Gaulle, pude ser discípulo de Barbault, porque yo era su asesor. Influencia de Plutón. Barbault estudió a Plutón y su influencia a nivel mundial. Es el planeta más lento de todos en su recorrido por el espacio. Al respecto, dice Sobrino Aranda, tiene un periodo de traslación alrededor del Sol que no es constante y oscila entre los 220 años y los 247,7 años. En lo que nos interesa a nosotros, el continente sudamericano, tenemos su paso en 1515-16. Plutón estaba en Capricornio, y siempre produjo hechos desgraciados. Por ejemplo, para ir a hechos concretos, que es lo que la gente necesita, Barbault dice al respecto: Solís en el Río de la Plata. Emboscada de los nativos y asesinato de Juan Díaz de Solís en 1516. Expedición de Sebastián Gaboto, fundación del fuerte de Sancti Spiritu en 1527, 60 kilómetros al norte de Rosario, y destrucción del mismo en 1529 por tribus timbúes y chanaes.
Agrega la expedición de Hernán Cortés a México en 1519 y muerte del emperador Moctezuma en 1520. En 1520 Cortés tiene que huir de Tenochtitlán en lo que se conoce como la Noche Triste. En 1532 Francisco Pizarro desembarca en el Imperio del Perú y en 1533 ejecuta al emperador Atahualpa. La colonización portuguesa en lo que hoy es Brasil se inició oficialmente en 1534. Aquí termina el primer paso de Plutón en tiempos históricos por esta zona y se puede apreciar que son hechos convulsivos, violentos, negativos para toda la región. Virreinato del Perú creado en 1542. Cuando Plutón entra en Acuario ya es otra historia, se produce siempre un respiro y una reconstrucción. Se fundan ciudades en toda América y en el sur, por ejemplo, se nombra al primer caudillo rioplatense, Domingo Martínez de Irala. Juan de Ayolas lo nombra en Asunción del Paraguay teniente gobernador de la Candelaria en 1537 y ocupó 3 veces el cargo de gobernador interino del Río de la Plata y del Paraguay. Se crea también el Virreinato del Perú en 1542, señala. Prosigue Sobrino Aranda, cuando vuelve Plutón por Capricornio, lo hace en 1762, otra vez se producen convulsiones, el gobernador de Buenos Aires Pedro de Ceballos con 6.000 hombres en 1762 recupera la colonia del Sacramento en poder de los portugueses. Avanza hacia el noreste ocupando Río Grande y algunas otras posesiones portuguesas. Por un tratado entre España y Portugal, a pesar del triunfo y de las muertes provocadas tiene que devolverlas al año siguiente. No obstante, tuvo el cuidado de devolver la ciudad con sus murallas destruidas, sin los cañones que las guarnecían. Hay movimientos de los comuneros en Corrientes, por orden del gobernador de Buenos Aires Pedro de Ceballos es sofocada en 1766. Expulsión violenta de los jesuitas de Portugal en 1759 y de las posesiones de España en 1767. Luego Plutón entra en Acuario y tenemos el ordenamiento, es la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776 y lo nombran a Pedro de Ceballos como el primer virrey. Esta región se libera del Virreinato del Perú que mantenía sojuzgado al Río de la Plata. Ceballos arma una poderosa flota con 6 buques de guerra y 117 buques de transporte de personal y mercaderías, y las tropas transportadas eran, en total, 9.386 hombres de las 3 armas. El día 23 de febrero de 1777, las tropas españolas ocuparon completamente la isla de Santa Catalina, mientras las tropas portuguesas, unos 3.200 hombres, huían sin combatir. Se firmó la paz con Portugal por el Tratado de San Ildefonso. Portugal cedió definitivamente a España la ciudad de Colonia y las Misiones Orientales, pero se reconocía la soberanía portuguesa sobre Río Grande y Santa Catarina. Semejanzas de Argentina y Venezuela. Luego en el 1800 comienzan los procesos de independencia en los distintos virreinatos. Venezuela tuvo su independencia el 7 de julio de 1811 y la de Argentina el 9 de julio de 1816. Venezuela tiene un ascendente en 5 grados de Leo.
Lo interesante es que registra, como Argentina, una oposición de Sol en 12.31 de Cáncer y una Luna en un grado de Capricornio, o sea que ya estuvo y seguirá padeciendo el Plutón en Capricornio, moviendo esa oposición antes que acá. Ahora tenemos el paso de Plutón en Capricornio que se va a quedar por varios años a partir de 2016. El paso actual de Plutón, estudiando los pasos anteriores, el pronóstico bajo ningún concepto es bueno y se agrava en el 2017, explica el astrólogo. Ambos países tienen la oposición Sol-Luna. ¿Qué significa esto? El Sol es el que gobierna y la Luna representa al pueblo. Entonces el pueblo siempre está predispuesto a estar en disidencia con el gobernante. Se observa que en el 2017 se produce el movimiento de esa oposición en los dos países. Y van a ocurrir hechos graves y grandes crisis que van a durar hasta el ingreso de Plutón en Acuario en el 2027. Allí comenzará la reestructuración, la refundación y la reconstrucción de ambas naciones, destacó. Esto nos permite deducir que si por esas locuras que tienen los votantes, si Daniel Scioli llega a ser presidente, en el 2017 renunciaría y asumiría a su vicepresidente que es Carlos Zanini, un marxista-estalinista maoísta. Pero va a pagar las consecuencias porque no creo que resista 2 años a la oposición del pueblo, vaticinó. En Venezuela se unificó toda la oposición de distintos matices contra Maduro, mientras que en Argentina se están peleando entre ellos. Evidentemente, a la mayoría solo le interesa luchar por los puestos, no por la Argentina. Se ha perdido el sentido de patria, mencionó. A continuación, recordó la psicografía de Benjamín Solari Parravicini escrita en 1938 y que habla de la actualidad. Clones en Argentina gobernarán hasta el basta. Y respondió Sobrino Aranda, sí, ya lo creo. Yo lo conocía Parravicini, incluso tengo dedicado un libro de él. Parravicini fue un hombre humilde, era un intuitivo, afectivo. Yo lo entrevisté en 1968 en un programa que tenía por radio LT8 que ya se llamaba ¿A dónde vamos? Argentina y Venezuela son los dos países que más van a ser castigados por el tránsito de Plutón en Capricornio porque tienen la oposición Sol-Luna, pero también se producirán hechos en Brasil. Ya estamos viendo a Dilma Rousseff que triunfó ampliamente y ahora está siendo repudiada por el pueblo con apenas un 10% de confiabilidad, resaltó Sobrino Aranda. Esto es una astrología científica con la cual no se comercia y se basa en hechos, donde hay una relación de causa y efecto. En sus últimas 3 veces Plutón entró en Capricornio, produjo desastres y cuando salió y entró en Acuario influenció hechos favorables. Esto lo escribí en mi libro que ya está agotado y que me costó que me echaran de Radio El Mundo, luego de vaticinarlo en una conferencia que di y hay 2 oyentes que lo pueden testificar, Carlos Vázquez y Elvira, una gran amiga, que estuvieron allí cuando dije en 2003 que los Kirchner iban a entregar el país, y que iban a terminar en un caos generalizado, económico, social, político y moral. Han deteriorado la familia, la moral, la solidaridad y estamos viendo atrevimientos infernales como el del presidente boliviano Evo Morales de entregar una cruz marxista con la hoz y el martillo con un Cristo, al Papa Francisco, enfatizó. Despidiéndose finalizó Sobrino Aranda con lo siguiente, en síntesis esto es lo que yo les puedo decir.
Recién se va a armonizar la Argentina en el 2027 al 2029, pero va a costar muchos sacrificios porque esto está muy podrido. La presidente antes de irse está destruyendo la justicia y poniendo jueces que ni siquiera tuvieron carrera para cubrirse y que no la metan presa cuando ya no tenga más el cargo. Muy agradecido por consultarme y les deseo la mejor suerte con el programa y si me lo permiten, para finalizar quiero mandarle un abrazo afectuoso y cariñoso a mi hermano Raúl y a su esposa, a mi amigo Rosendo, un saludo para ustedes, al operador y a nuestro amigo en común Jorge Fraga por haberse acordado de mí. Dios los bendiga a todos. Asterisco, para escuchar a Sobrino Aranda pueden hacerlo en su programa radial A Dónde Vamos los domingos a las 20 horas por Radio AM Libertad. Publicado por Contacto con la Creación.